Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo cargado de emociones, reflexiones y por supuesto un poquito de chisme. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, y vamos a analizar a fondo una frase que ha resonado con fuerza en los últimos tiempos: perdono todo por amor. ¿Les suena familiar? Pues sí. Es la declaración que soltó nuestra queridísima Demet Özdemir y que, como era de esperarse, ha encendido el debate, ha provocado suspicacias y nos ha dejado a todos, al menos, pensando un poquito. Imaginen la escena: una entrevista, las luces brillantes, las cámaras apuntando, y de repente la confesión, esa frase que parece simple pero que encierra una complejidad abismal: perdono todo por amor. ¿Qué significa realmente? ¿A quién se refería Demet? Es una declaración de principios, un reflejo de su situación personal, una estrategia para mantener el interés mediático o, simplemente, una frase hecha para impactar y generar conversación? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a desmenuzar a lo largo de este vídeo. Vamos a analizar el contexto, las implicaciones emocionales y psicológicas, y por supuesto, a cotillear un poco sobre la vida de Demet, sus amores y desamores, y cómo esta frase resuena con sus experiencias personales y profesionales. Así que si son de los que adoran el drama, el romance, los secretos del corazón y las historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, han llegado al lugar correcto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este análisis, un pequeño recordatorio, uno que es vital para el crecimiento de nuestro canal: si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros emocionantes vídeos y, por supuesto, ayúdennos a seguir creciendo esta comunidad de amantes del entretenimiento, de la cultura turca y de las historias que nos tocan el alma. Suscribirse es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olviden dejar sus likes y comentarios, porque son el combustible que impulsa este canal. Ahora sí, empecemos. Para aquellos que no la conozcan, Demet Özdemir es, sin duda alguna, una de las actrices turcas más populares, queridas y exitosas del momento. Su belleza natural, su innegable talento actoral, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una estrella de alcance internacional. Ha protagonizado varias series de televisión que han roto récords de audiencia y que han trascendido las fronteras turcas, conquistando los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran series como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, dos producciones que la catapultaron a la fama mundial y la consolidaron como una de las actrices más solicitadas y admiradas. Su trabajo, por supuesto, no es lo único que genera interés mediático. La vida personal de Demet, como la de cualquier celebridad de su talla, siempre ha estado bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación, de los paparazzis y, por supuesto, de sus fervientes fans, quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos, cada publicación en redes sociales y cada relación sentimental. Su vida amorosa, en particular, ha sido objeto de gran atención, con romances sonados y matrimonios mediáticos que han capturado la atención del público turco y de todo el mundo. Por eso, cuando Demet soltó esa frase tan contundente: perdono todo por amor, la noticia explotó en todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque es una frase que, a pesar de su aparente sencillez, está cargada de una gran fuerza emocional, de un profundo significado y de múltiples interpretaciones posibles. Implica sacrificio, entrega, dedicación, empatía y, en cierta medida, sumisión. Nos hace reflexionar sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de perdonar, de pasar por alto errores, decepciones, ofensas, incluso traiciones, en nombre del amor. Nos plantea la eterna pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Cuáles son los límites del perdón? ¿Existe realmente un amor incondicional, un amor que lo perdona todo, o es esta una idealización romántica que nos puede llevar a situaciones dolorosas y perjudiciales? Para entender mejor el contexto en el que Demet pronunció esta frase, es fundamental recordar su historial sentimental, que ha sido, como ya mencionamos, muy mediático y ha estado en el centro de la atención pública. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante, actor y comediante turco, fue uno de los eventos más comentados y analizados del mundo del espectáculo en Turquía. La boda, que se celebró en una fastuosa ceremonia, fue un despliegue de glamour, elegancia y alegría, con la presencia de numerosas celebridades y personalidades del mundo del entretenimiento. Sin embargo, la felicidad, lamentablemente, duró poco.
El matrimonio, que parecía idílico en un principio, terminó de manera abrupta y sorpresiva. Los rumores sobre los motivos de la separación inundaron los medios de comunicación y las redes sociales: supuestas infidelidades, incompatibilidad de caracteres, diferencias en las expectativas de futuro, falta de comunicación, desgaste de la relación. En fin, los clásicos ingredientes de las rupturas sentimentales mediáticas. Si bien ninguno de estos rumores fue confirmado oficialmente, lo cierto es que la separación generó un gran revuelo y un debate público sobre las causas del fracaso de la relación y sobre la vida amorosa de Demet en particular. En este contexto específico, la frase "perdono todo por amor" cobra aún más sentido y adquiere múltiples capas de interpretación. ¿Se refería Demet a su relación pasada? ¿Estaba hablando de su capacidad de perdonar, de olvidar, de superar las decepciones y seguir adelante con su vida, dejando atrás el dolor y el resentimiento? ¿Estaba, quizás, justificando o minimizando situaciones dolorosas que vivió en el pasado? ¿O por el contrario, era una declaración de intenciones para el futuro, una expresión de su creencia en el amor incondicional, en la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, de reconstruir una relación a pesar de las heridas y las dificultades? Estaba transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia, de fe en el poder transformador del amor. Tal vez la frase era una forma de demostrar fortaleza y de proyectar una imagen de optimismo y de determinación, una manera de mostrar al mundo que, a pesar de los desafíos y las adversidades, ella sigue creyendo en el amor y en la posibilidad de una relación duradera y feliz. O tal vez la frase era simplemente un reflejo de su personalidad, de su forma de ser, de su carácter resiliente y optimista, de su capacidad de perdonar y de seguir adelante. Pero más allá de las especulaciones y de las interpretaciones subjetivas, la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿qué significa realmente perdonar? ¿Qué implica el perdón en el contexto de las relaciones amorosas y de la vida en general? ¿Es el perdón un acto de debilidad o de fortaleza? Perdonar no es, ni mucho menos, olvidar. Es importante destacar esto. Olvidar es imposible, especialmente cuando se trata de experiencias emocionales significativas, de situaciones que nos han marcado profundamente. El perdón es un proceso complejo, un acto consciente y deliberado que implica aceptar lo sucedido, procesar el dolor, gestionar las emociones negativas y, sobre todo, dejar ir el resentimiento, la ira, la amargura y el deseo de venganza. No es un acto de debilidad, como erróneamente se suele pensar. Al contrario, es un acto de fortaleza, de valentía y de autocompasión. Requiere un trabajo interno, un esfuerzo consciente por liberarse de la carga emocional que nos impide avanzar, que nos ancla al pasado y que nos impide disfrutar del presente y proyectar un futuro. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona que nos ha hecho daño, ni tampoco justificar sus acciones. A veces y en muchas ocasiones es mejor mantener la distancia, proteger nuestra integridad emocional y física y priorizar nuestro bienestar. Perdonar, en este sentido, significa liberarnos del rencor que nos consume, que nos envenena y que nos impide vivir plenamente. Significa, en definitiva, recuperar el control sobre nuestras vidas y sobre nuestras emociones. Y aquí es donde la frase de Demet, "perdono todo por amor", se vuelve aún más interesante, polémica y susceptible de múltiples interpretaciones. ¿Perdonar todo? ¿Es posible? ¿Es saludable? ¿Hay límites en el perdón? La respuesta, como suele ocurrir en temas tan complejos y personales, es multifacética, matizada y no existe una única verdad absoluta. Depende de la situación, del tipo de daño, de las circunstancias individuales de cada persona, de los valores y creencias que sustentan su vida. No es lo mismo perdonar una pequeña mentira, un desliz, un error involuntario que una traición grave, una infidelidad, un acto de violencia física o emocional. No es lo mismo perdonar un error puntual y aislado que una conducta deliberada y repetitiva, que un patrón de comportamiento dañino y perjudicial. No es lo mismo perdonar a alguien que muestra arrepentimiento genuino y que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos, que perdonar a alguien que no reconoce su responsabilidad y que persiste en su comportamiento dañino. El perdón, en este sentido, debe ser siempre un acto consciente y voluntario, basado en la reflexión, en la comprensión y en la empatía. No debe ser forzado ni impuesto por nadie. Debe ser un proceso individual, personal e intransferible. Y sobre todo, debe ser un acto que nos beneficie a nosotros mismos, que nos permita sanar, crecer y avanzar. En el caso de Demet, como ya mencionamos, o sabemos a quién se dirigía exactamente esa frase. Podría estar hablando de una situación personal, de una relación pasada,
de una experiencia traumática, o simplemente estar expresando una filosofía de vida, una creencia en el amor incondicional y en la capacidad de superar los obstáculos. Podría ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar entrar en detalles sobre su vida personal. O podría ser simplemente una forma de generar interés y de mantener su nombre en la palestra mediática. Pero lo que sí es cierto es que su confesión, su declaración, nos invita a reflexionar sobre el amor, el perdón, la resiliencia, la capacidad humana de superar los obstáculos y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor, en todas sus formas, no siempre es fácil, que implica momentos de dolor, de decepción, de sufrimiento, de sacrificio y de renuncia. Nos recuerda que en ocasiones debemos enfrentarnos a situaciones difíciles, a decisiones complejas y a elecciones dolorosas. Pero también nos recuerda que el amor, en su forma más pura y auténtica, es capaz de transformar, de sanar, de darnos fuerzas para seguir adelante, de inspirarnos a ser mejores personas y de construir relaciones sólidas, duraderas y significativas. Nos recuerda que a pesar de las heridas y de los errores, siempre existe la posibilidad de perdonar, de crecer y de volver a amar. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de la frase de Demet Özdemir, perdono todo por amor? En primer lugar, que el perdón es un acto personal e individual. No existe una fórmula mágica, ni una receta universal, ni una guía paso a paso. Cada uno debe decidir qué y cómo perdonar, en función de sus propias experiencias, de sus valores, de sus creencias, de su capacidad de resiliencia y de su propio proceso de sanación. No debemos permitir que nadie nos imponga el perdón ni nos obligue a perdonar algo que no estamos preparados para perdonar. En segundo lugar, que el amor, aunque a veces nos duela, es algo valioso que merece la pena luchar, que merece la pena arriesgar. No debemos tener miedo a amar, a perdonar, a equivocarnos, a aprender de nuestros errores, a arriesgarnos a ser vulnerables, a abrir nuestro corazón. El amor, en todas sus manifestaciones, nos enriquece, nos transforma y nos permite crecer como personas. Y por último, que las palabras de Demet, perdono todo por amor, son un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, de la necesidad de practicar la empatía, la compasión, la tolerancia y el respeto. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas, a cuestionar nuestras creencias, a ser más comprensivos y tolerantes con nosotros mismos y con los demás, a evitar los juicios rápidos y las generalizaciones simplistas, y a buscar siempre la comunicación, el diálogo y la comprensión. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la pregunta que nos ha guiado a lo largo de este vídeo, ¿estás dispuesto a perdonar todo por amor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa para ustedes esta frase? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Cómo han manejado situaciones en las que el perdón ha sido necesario? ¿Creen en el amor incondicional? ¿Creen que el amor puede superarlo todo? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias, sus dudas, sus preguntas. Esta es una conversación abierta, un espacio de diálogo y de intercambio de ideas. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan, qué sienten, cómo han vivido situaciones similares, qué reflexiones les ha despertado este vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar y que les haya provocado, al menos, una chispa de debate interno. Hemos analizado a fondo la frase de Demet Özdemir, perdono todo por amor, y hemos explorado sus implicaciones emocionales, psicológicas, sociales y personales. Hemos desentrañado el contexto, hemos analizado sus posibles significados y hemos debatido sobre la complejidad del perdón y del amor en las relaciones humanas. Recuerden que el amor es complicado, a veces doloroso, a veces gratificante, a veces impredecible, pero también la fuerza más poderosa que conocemos, la que nos impulsa a crecer, a evolucionar y a ser mejores personas. El perdón es un proceso individual, una decisión personal que nos libera, que nos sana, que nos permite seguir adelante y que nos da la oportunidad de vivir una vida más plena y feliz. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué piensan, y por supuesto, darle un buen me gusta al vídeo si les gustó y si consideran que el contenido les aportó algo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan debatir sobre este tema tan interesante y controvertido. Y como siempre, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.